Bien, seguimos aquí en Revista 110. Buenos días, doctor Espinosa. Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia de la Revista Quiero 110. preguntarle algo, doctor. Aparte de mí, ¿usted conoce a alguna persona que pueda vivir con un solo salario? Es difícil, Carlos. Yo creo que lo normal es que una gente con un salario pueda, Pero- he visto, no soy tan viejo, pero he visto épocas en las cuales una persona con un sueldo puede mantener una casa. Mira, Con un sueldo, y no tiene que ser, y no necesariamente tiene que ser un ejecutivo. Y entonces, ahora uno ve como que la evolución de la economía prácticamente es que si usted quiere cubrirse lo que son las necesidades básicas de hoy en día, necesariamente tiene que tener una fuente extra de ingresos. Pero con una situación que el aumento salarial por el que los mismos trabajadores están luchando y se manifestaron el día de ayer, parece que no sería capaz de cubrirlo ni siquiera. mira, yo creo que uno de los grandes misterios que tiene la economía dominicana, que no es misterio nada, es justamente eso. Somos los líderes en esta área del Caribe, posiblemente frente a muchos países del mundo, con un crecimiento constante, y se dice que para poder distribuir y generar equidad hay que crecer, pero la República Dominicana crece, no genera equidad. Por lo tanto, ese es un misterio que habrá que desvelar, y no creo que es necesario para ello buscar científicos de la NASA. Identificar las distorsiones que tiene el modelo económico nuestro, hacer los ajustes y los cambios necesarios para tratar de lograr que ese crecimiento económico pueda impactar de manera positiva en una parte importante o en la mayoría de los y las dominicanas. Porque de lo contrario, usted dirá, ¿de qué le sirve a un país estar los últimos 15, 20 años manteniendo un crecimiento económico importante, con cifras significativas, 5%, a veces más, si en definitiva la capacidad que tiene la mayoría para adquirir los bienes y consumos básicos que necesita no tiene esa capacidad económica para hacerlo? Es que no se traduce. ¿Qué sentido, no se entonces, traduce a lo que él, qué sentido la tiene? condición de la población. Pero además, tampoco se traduce esa bonanza y ese crecimiento económico a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que hay en la República Dominicana, que también son las que aportan la mayor cantidad de empleo en el país. Entonces, hay que conjugar todas estas situaciones para ver cómo es que el país va a lograr dar un salto significativo que le permita a los trabajadores públicos y privados que con los ingresos que perciban puedan acceder a la canasta básica familiar. Se habla de que la canasta oscila entre 25 o 30 mil pesos, o 29.000. Y si usted dice que hoy estamos discutiendo un aumento salarial y que cuando hacemos las evaluaciones el salario presente de hoy es equivalente al de hace 20 años. Cuando usted ve una situación así, tiene que decir, estamos mal. Pero además, estamos peleando por un 20%. Yo te decía que el problema del 20%, ¿sabe cuál es? Que no resuelve nada. Porque la persona que gana 10.000 pesos va a obtener 2.000 pesos de aumento. Sí, pero el que tiene pesos. que hacer ese aumento a sus empleados va a aumentar el precio de su producto para poder compensar. Ahí es que viene el tema. Se vuelve una espiral ahí viene el tema, inflacionaria. Carlos, de cómo es que el Estado debe intervenir con la generación de políticas públicas, te decía, para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios básicos que necesitan con el salario. Por eso creo que una vez te dije que a mí me gusta mucho el concepto de salario digno que utiliza el presidente Correa. No se trata de salario mínimo, debe ser un salario digno. Y un salario digno es un salario que le permita a usted acceder a la canasta básica. Claro. Que lo indispensable para usted vivir, su alimentación, su salud, su vivienda, y hasta un poquito de diversión que la gente necesita,
pues el salario Claro. le alcance para ello. En la situación actual, si efectivamente se aumenta el 20% que hoy está reunida, o se va a reunir hoy, el comité de salario, aún así estaríamos hablando que el salario mínimo pasaría alrededor de 15.400 pesos. Es decir, que un ciudadano, para poder lograr acceder a esa canasta básica que dice el Banco Central, necesitaría trabajar 16 horas al día Sí. para recibir el doble de los ingresos que va a conseguir con el aumento salarial. Por supuesto. Y eso sabemos que es imposible. Pero toda esta situación, ¿qué implica para las personas? Cuando no tiene la posibilidad de acceder a lo que necesita consumir. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo incentivamos la cultura de andar con el cuchillo en la boca y el búscame lo mío? No, Y de cuadrar por otro lado. se eso es lo que cuadra. pasa. Sí. Y por eso muchas veces se explica también, y eso lo hemos dicho, la forma como el mercado financiero informal se crece de una manera inmensa, porque la gente tiene necesidad de endeudarse, aunque no tenga capacidad de pago. Así es. Eso es una situación difícil, es muy difícil. Y el doctor Racine decía ayer que él no sabe cómo que se va a resolver el problema, porque efectivamente hay muchas empresas medianas, pymes, que no pueden, no pueden soportar un aumento salarial de gran escala. Y es por eso que te digo que ahí tiene que haber, y los técnicos del gobierno y el sector privado tienen que sentarse a diseñar esas políticas necesarias que le garantice a la ciudadanía acceder a lo que necesita. Porque todo esto, lo que puede, y lo decía Pepe Abreu, pero lo decía a propósito del aumento, es independientemente de ese aumento, va a llegar un momento en que esa paz laboral que hemos tenido sobre la base, lógicamente, de perjudicar a los trabajadores con salarios ínfimos, se puede romper, Carlos, se puede romper, pero además el tema de la libertad sindical lo están planteando y ayer salió a relucir en la actividad que desarrollaron los sindicatos. Según la información, hay más de 75.000 empresas registradas en la Secretaría de Estado de Trabajo. Pero en menos de 200, dicen ellos, hay sindicatos constituidos, con el agravante de que en muchas de esas empresas, cuando inician procesos para conformar sindicatos, pues sencillamente esos intentos son rápidamente enfrentados. Y esto evidentemente que genera una situación de desventaja. No, claro. Pero parte de todo este problema, Carlos, creo que tiene que ver con que en el país ha faltado equilibrio. Ha faltado equilibrio. Ajá. No hay equilibrio entre los patronos y los trabajadores. Hay una situación de desventaja del trabajador. Pero Las asociaciones empresariales cada día más son más fuertes. Los sindicatos cada día que pasa son más débiles. Pero igual en sentido general, en el país, cada día que pasa hay una organización, hay un partido que se consolida en el poder y la oposición no juega su papel. Pero, Junior, ¿y tú no crees que quizás estamos viviendo las consecuencias de una interpretación o una aplicación equivocada de lo que es la política de libre mercado? Porque yo digo, si hubiese mantenido los mecanismos que antaño servían para mantener los precios de la canasta básica controlados, que no se perdiera el poder adquisitivo del dinero. Es decir, hay gente que lo consideraría represivo, pero realmente el dejar que los precios floten, de que en nombre del libre mercado, de la liberalización y el neoliberalismo, es algo que también influye mucho en lo que tiene que ver en la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Por eso mismo. Carlos, yo no sé si hablar de aplicación equivocada, yo creo que no.
E igualmente, o interpretación equivocada, porque yo creo que tampoco, hay renglones sensibles que el gobierno debería intervenir. Porque siempre ha habido corrientes de pensamiento antineoliberal que denunciaban que esto iban a ser los efectos de las políticas neoliberales. Entonces se sabía muy bien los efectos y las consecuencias que este tipo de política, de corte económico y de corte ideológico, que he dicho siempre que uno de los grandes males que tiene el neoliberalismo no es solamente las limitaciones económicas a la mayoría, sino el impacto ideológico que tiene. Cómo fomenta el individualismo, las salidas individuales. Sí, también las cómo salidas te vende la idea de individuales, que la solución a los problemas no tiene que ser a partir del esfuerzo colectivo que se hace a través del Estado, sino que las personas, de manera individual, tienen que resolver las diferentes situaciones. El salario no te alcanza, móntate una iniciativa productiva y hazte un empresario. No, pero espérate, que también en cuanto a política pública también tiene que ver eso, porque hemos visto muchos funcionarios y presidentes que el problema del individuo que logra acercarse es el que llega a resolverse. Es decir, como que hay gente que cifran su futuro en la posibilidad de ver a alguien, de que fulano le resuelve un problema, y también de ahí eso se deriva mucho el clientelismo, porque como mucha gente se gana los adeptos de cierta forma, por eso mismo, por la capacidad de la gente de hacer eso, el interés, la viabilidad que ve la gente simplemente en que la única forma de poder resolver su problema es poder acercarse a una gente que le ayude a resolverlo. Eso es lo que pasa. Pero ahí están los desafíos que tenemos en materia salarial, y hacer los ajustes necesarios para que haya una relativa armonía entre el crecimiento económico y el bienestar de la gente. Porque lamentablemente la alta concentración de estos capitales y de estos beneficios del crecimiento económico es en perjuicio de la grande mayoría, que como estamos observando, con lo que ganan no pueden resolver sus problemas existenciales y tienen que estar tratando de extender de cualquier manera los chelitos. Y eso definitivamente no debe seguir así. Y el país, para que ese crecimiento pueda dársele un resultado y un efecto diferente, tiene que hacer los ajustes. Pero en lo que eso llega, Carlos, te reitero, yo al igual que Julio Jacín, como decía el doctor ayer, no sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que es necesario la intervención del Estado para garantizar, no sé cuáles son los programas, para garantizar que la gente pueda acceder a los bienes y servicios. Yo no sé si habrá que tomar un reenfoque de los subsidios, que aquí entra el tema, porque aquí hay sectores que ya no necesitan que el Estado lo esté subsidiando. A lo mejor hay que reenfocar esos subsidios a otros sectores que puedan impactar de manera positiva también en lo que estamos hablando. Bueno, claro, digo yo, pero bueno, los cientistas y los científicos de la economía, claro, esto que estoy planteando es opuesto a esa política neoliberal, que entiende que el Estado solo debe subsidiar a los poderosos y no a los pobres. Porque cada vez que se habla de subsidio, sobre todo si beneficia a los más desposeídos, es un atentado. No, y ese no es el rol del Estado. Que no, el subsidio es una vía para el boroneo. Siempre, todo el dinero que pasa de una mano a otra, siempre alguna huellita va dejando por el camino. Sí, pero es que en nombre de eso no podemos parar todo. Claro.